Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar en esta clase asincrónica, vamos a hablar del tema de la responsabilidad y el daño directo más precisamente, que se encuentra en la unidad 6. Vamos a hablar un poco de lo que es los presupuestos, quiénes responden, quiénes son los damnificados por el daño, quiénes tienen la legitimación pasiva, la legitimación activa. Vamos a hablar todo lo que sea daño directo y al final de la clase vamos a mencionar algunos fallos. Presten atención a los fallos. Si bien yo voy a hacer una breve reseña de estos fallos, estos también pueden ser luego objeto de trabajo práctico. El Power, ya saben, es un resumen de las cosas más importantes que podemos mencionar en esta clase, pero voy a ir reseñando todo lo que es el tema del daño, precisamente el daño directo. Y luego lo demás va a estar en todo el material que vamos a subir en la plataforma. Está. Bueno, entonces en la unidad 6 tenemos la responsabilidad y daño. Vamos a mirar bien dónde está el daño directo, en dónde está mencionado en la ley. Su legitimación, es decir, su legitimación pasiva, activa. Aparte de esto, vamos a hablar de los presupuestos y al final vamos a hacer una reseña de los distintos fallos que fueron importantes en la materia de daño. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad en el derecho del consumo, vamos a hablar en principio del daño directo. ¿Dónde está establecido el daño directo? En el artículo 40 bis de la Ley de Derecho del Consumidor. Esta fue reformada la ley cuando se reforma con el nuevo Código Civil y Comercial, y entonces también se agrega el 40 bis a la Ley de Derecho del Consumidor. ¿Y ahí para qué es este 40 bis? Cuando se reformó por la Ley 26.361, es para que respondan, como dice en el Power, el fin de este artículo es que todos los consumidores puedan ir a través de la vía administrativa y tener una respuesta de forma rápida y así que sea sencillo, y entonces poder tener la reparación correspondiente, porque para esto se crean también los entes que están en por ejemplo, nosotros que tenemos una municipalidad en nuestra ciudad, estos entes son los que van a resolver en una cuestión que plantee el consumidor. Siempre va a tener también la revisión judicial luego que agote la vía administrativa. Entonces, bueno, este daño directo es el que está legislado en el 40 bis, ¿no? ¿Qué lo que dice? Dice que el que causara un perjuicio, menoscabo, el artículo lo tenemos en la ley, pero siempre dice perjuicio, menoscabo del usuario o del consumidor en su patrimonio, en el patrimonio de la persona, y siempre que sea susceptible de apreciación pecuniaria, o que esté sobre sus bienes o servicios también del consumidor, ya sea por una acción u omisión de los prestadores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En principio, para responder tenemos los mismos presupuestos que en el Código Civil, ¿no? Que primero la antijuricidad, que es la conducta contraria a derecho, contraria al ordenamiento jurídico. Las causas de justificación también son lo mismo, que serían la legítima defensa de estado de necesidad y ejercicio de regular un derecho. Los factores de atribución de esta responsabilidad siempre van a ser subjetivos o objetivos, pero la responsabilidad que prevé el artículo 40 bis es la objetiva. ¿Por qué? Porque responde por lo que va a introducir en una cosa o en un servicio que puede ser riesgoso o vicioso, digamos. Y el daño puede ser actual, futuro, directo, indirecto, cierto, y tiene que estar vigente, es decir, subsistir hasta el momento de la sentencia. Y también tiene que existir la relación de causalidad, ¿no?, entre el hecho y el daño causado. Generalmente estos presupuestos de responsabilidad son generales, salvo que esto es una responsabilidad objetiva. ¿Qué pasó al principio, antes en el Código de Vélez-Sarsfield? Siempre la responsabilidad era por culpa o dolo. Después, ya con la reforma Borda,
se empezó a buscar una responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque ya no se le podía atribuir con el crecimiento y la evolución de la sociedad y de las maquinarias, ya la culpa o dolo no se podría atribuir a una máquina. Entonces empezó también la responsabilidad objetiva. Esto así en un resumen de la historia de cómo nosotros terminamos con ya el nuevo Código Civil y Comercial, que este ya tiene identificada la responsabilidad. Antes los teníamos en el 1113, pero con la reforma del nuevo código ya se prevé esta responsabilidad objetiva con el 40 bis. Mente todos estos presupuestos que tenemos acá para la responsabilidad, esto tiene que tener una legitimación, es decir, el que reclama el daño y a quién le reclama. Esto sería la legitimación, ¿no? Entonces, ¿quién puede reclamar? ¿Cualquiera puede reclamar? No, ya la ley nos dice quién es el consumidor, que especifica el daño, especifica la responsabilidad, todo está especificado en la ley. Pero entonces nosotros tenemos en la legitimación activa, ¿quién puede reclamar? En principio el consumidor. ¿Quién es el consumidor? Es toda persona física o jurídica que adquiere, utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa con destino final en beneficio propio o de su familia o sus dependientes. Quien puede ser sin ser parte de la relación de consumo, pero como consecuencia de ella adquiere, utiliza los bienes o servicios como destino final el beneficio propio o de su grupo familiar. Esto está establecido en el artículo 1 de la ley, lo podemos leer ahí, que es la legitimación activa, o sea, ¿quién puede reclamar? Consumidor, que está en el artículo 1, después también las asociaciones de consumidores, el defensor del pueblo, Ministerio Público. ¿Y a quién le puede reclamar? Que es otra de las grandes diferencias que tiene con el Código Civil. En cuanto a la responsabilidad, acá, ¿quiénes responden? El artículo 40 bis nos dice que responde toda la cadena de comercialización, como dice el Power, responde toda la cadena de comercialización del producto. Entonces se amplía la responsabilidad que teníamos en el Código Civil del artículo 1758. ¿Por qué se amplía? Porque en el artículo de la ley, el artículo 40, dice que responde por daños, vicio, riesgo de la cosa. Lo podemos leer al artículo específicamente, pero ahí ¿quién dice? El productor, el fabricante, el exportador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien pone la marca, el transportista. Todo eso significa toda la cadena de comercialización del producto. Entonces, responden como en forma solidaria. O sea que esta responsabilidad que tenemos, esta responsabilidad de toda la cadena que amplía respecto al del 1758, ¿por qué? Porque la responsabilidad del Código Civil de 1758 es concurrente. En cambio, la responsabilidad de la ley del consumidor es solidaria. ¿Qué significa solidaria? Que responden todos, se le puede reclamar a todos la totalidad del daño. Igual ellos pueden tener después su derecho a repetición, como está establecido en el código, como siempre lo hemos estudiado, las diferencias de las responsabilidades. Pero lo que nos dice acá es que solo se puede liberar, son varios deudores o varios, es decir, la responsabilidad puede encuadrar en varias personas, es solidaria, es decir, que a todos se le puede reclamar la totalidad del daño y solamente se pueden liberar acreditando que la culpa fue de un tercero. Pero es muy difícil acreditar, entonces si en caso de que uno se le reclame la totalidad, este puede pedir el derecho de repetición con los demás en caso de probar que no fue su culpa, digamos. Pero entonces esa es una de las grandes diferencias de la ley con el Código Civil. Entonces la ley, la responsabilidad que prevé es solidaria, ¿no? Entonces cualquier acreedor puede exigir a cualquier deudor el cumplimiento de la totalidad del daño, digamos. Entonces, eso sería la obligación solidaria.
En cambio, la responsabilidad que prevé el Código Civil en el artículo 1758 es concurrente. ¿Está? Bueno, entonces, eso respecto a la legitimación pasiva, es decir, quienes responden, quienes en este caso pueden reclamar el daño, lo tenemos acá en el artículo 1 de la Ley de Derecho del Consumidor. Entonces, quienes responden, responde toda la cadena de comercialización. Acuérdense eso, que responden todos, desde el que llevó, transporta la heladera y en el transporte la rompió, también responde, hasta el que lo fabricó, el que hizo la distribución, todos ellos responden en forma solidaria. Esto siempre tenemos que tener presente. En este caso, ahí como lo mencioné en el Power, una de las novedades es el fallo Pinotti contra Soda Profesional S.A. y otros, que ahí se estableció lo que recién acabo de decir, que toda la cadena de comercialización responde. Y en este caso se consideraba responsable no solo a la Soda Profesional S.A., que era la que fabricaba la soda, sino a Ives, que era el que ponía la marca. ¿Por qué? Porque a veces, pues por la confianza, nosotros podemos comprar cualquier Coca-Cola de otra marca que no sea Coca-Cola y preferimos y elegimos Coca-Cola porque consideramos confiable, que es una marca reconocida, entonces también responde el que puso la marca. Eso es una de las cosas que tenemos entonces, que en la legitimación pasiva, es decir, ¿quién responde? Toda la cadena o sea, desde el que realiza el producto, el que lo transporta, el distribuidor, hasta el que pone la marca. ¿Está? Entonces, toda la cadena de comercialización del producto es el que responde. Por eso se amplía la responsabilidad que tenía en el Código Civil. Esto fue a partir de este fallo, que es el fallo Pinotti. Bueno, hablando del daño directo, hice referencia al 40 bis, que el fin del 40 bis es que el reclamo se haga por vía administrativa a través de las entidades creadas administrativamente en cada municipio o lugar, y que también tienen a su vez después, aparte de la resolución por los entes administrativos creados por ley, tienen la apelación ante vía judicial, digamos. Entonces, este daño directo del cual podemos reclamar a través del 40 bis es el daño en los bienes patrimoniales de la persona. Por eso es lo que dice susceptible de apreciación pecuniaria, es decir, el perjuicio. ¿Qué pueden reclamar? Pueden reclamar el daño directo, nos dice el artículo, el 40 bis, menoscabo del usuario o consumidor de patrimonio de la persona y que sea susceptible de apreciación pecuniaria, es decir, ¿qué es lo que se descarta? ¿Qué se excluye? El daño moral. El daño moral no está incluido, esa violación de los derechos personalísimos y todas las consecuencias que no sean patrimoniales, eso se lo excluyó. Entonces, los órganos administrativos ante cuál va a ir a hacer este reclamo el consumidor, la ley no crea, no los individualiza los órganos, pero prevé determinados requisitos que debe reunir y que fueron tomados a través del precedente Ángel Estrada. El precedente Ángel Estrada es un fallo muy importante que hizo la Corte, en donde ahí se establece que se debe designar por ley los entes administrativos, que estos van a ser entes regulados y controlados, creados por ley, que por ejemplo en el caso de los municipios, acá tenemos la oficina del consumidor. En cada provincia se establece por ley o por reglamento cuál va a ser. Algunos se llaman oficina de defensa del consumidor, que a su vez están controlados después por el juez de falta. Y esto también tiene revisión judicial, es decir, este acto administrativo cuando resuelve, luego tiene la revisión judicial. Esto fue establecido a través de este fallo Ángel Estrada, es decir, sí o sí tiene que ser revisable judicialmente, o sea que tiene que tener estos 4 requisitos que están acá en el Power: ser creado por ley, que sea independiente o imparcial, que cuente con un cuerpo técnico especializado en la materia de consumo y que sea revisable judicialmente. Después tenemos distintos fallos donde
Yo se los menciono acá y están resumidos, pero por ejemplo en el fallo Coligril contra Campañola, en Campañola encontraron un insecto en la mermelada. Entonces se lo demanda a Campañola y la demandada, la empresa Campañola, ella detalló todos los controles de seguridad que tiene en su establecimiento, pero no pudo demostrar que la causa le era ajena, es decir, que era totalmente atribuible a la persona que demandó. Entonces, en primera instancia, como Cámara, se determinó responsable a Campañola. Esto nos demuestra que, como acabamos de decir, los responsables son de toda la cadena. No sabemos qué parte, si la máquina en donde no se pudo determinar y la empresa desistió de la prueba de ver en qué momento el insecto contaminó la mermelada. Pero fue el fallo la determina que tenía responsabilidad la empresa. Después tenemos otro fallo que es Cepeda contra Banco Galicia, y se demanda la integridad bancaria porque cuando la persona va a extraer dinero del cajero y este no le entrega el ticket. También entreleo la Cámara de Apelaciones porque configura al banco como una proveedora en la relación de consumo, entonces establece que hay una relación de consumo y la condena a la entidad bancaria. Después Skordowski contra Metrovías, en este caso eran las escaleras mecánicas del subte, la para de una manera brusca, la señora tiene un accidente y se condenó a Metrovías. Metrovías no pudo de ninguna manera determinar el caso fortuito, es decir, que no fue su culpa, entonces directamente tuvo que responder. Después tenemos otro fallo que es Advance Speed de Telefónica Argentina. En este caso, la dirección del consumidor le impone una multa que pague a la usuaria una determinada multa por infringir la ley de derecho del consumidor y le impuso resarcir un determinado monto por daño moral en concepto de daño directo. La demandada decía que el daño moral, es decir, en este caso la telefonía, decía que el daño moral que era improcedente. Primero por dos razones. Primero porque cuando hicieron la denuncia no lo mencionaron en ningún momento, y también porque el daño moral no está incluido dentro del daño directo, como acabamos de decir que en el 40 bis establece que el daño debe ser patrimonial, no lo excluye al daño moral, ¿no? Entonces, cuando refiere que no había sido peticionado en ningún momento en la denuncia, el tribunal sostuvo que en todos estos derechos disponibles hay un interés individual y que deben ser ejercidos en concreto todos estos derechos que tiene la persona para reclamar, y en este caso él no lo había puesto en la denuncia, no había pedido el daño moral, ¿no? Entonces en eso se basaba la demandada, al decir que no se había peticionado en ningún momento el daño moral, y aparte también que no está incluido dentro del 40 bis. Si bien dice que se identifica que los daños patrimoniales, que el fundamento de la demandada, lo que dice es que la ley del consumidor no tiene establecido el daño moral, solamente los daños que sean de carácter pecuniario, más cuando se habla del daño directo, digamos. Entonces, tiene que tener un valor en dinero, digamos. El daño moral no es indemnizable, es decir, lo que quiere decir es que por lo menos a través de la ley del consumidor, este daño moral que es indemnizable lo va a hacer, pero ya en otra órbita, no en la órbita de la autoridad administrativa que es de protección al consumidor. Entonces esto ya, que el daño moral es fruto de las acciones civiles, como ya lo tenemos en el Código Civil, y se tienen que sustanciar en sede civil, no en sede administrativa. Bueno, y el último fallo al que les voy a hacer referencia es el fallo Gusell y Federico con Telefonía Argentina por daños y perjuicios. En este caso,
lo que determinó, si bien en primera instancia se establece que la telefonía debía abonar el daño moral, que nosotros lo consideramos, se considera que no está incluido dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 40 bis. En este caso la Cámara decidió hacer lugar al daño directo por todos los perjuicios que sufrió el señor Gusell, pero además tuvo en cuenta también que toda la audiencia se celebró en un ámbito administrativo, es decir, dentro de la oficina creada para que se haga la vía administrativa, el reclamo del consumidor por vía administrativa. Pero entonces este menoscabo de su patrimonio sí lo consideró como el daño directo. ¿Por qué? Porque él, desde que le cortaron la línea, el reclamo de este señor era que él pidió de baja la banda ancha y le cortan la línea telefónica, que es lo que no había pedido. Entonces, lo que sí se hace lugar es al daño directo, pero no al daño moral.